San Platón fue una mina también, típica historia, descubridor local y llega un momento pues que se lo vende a un inversor extranjero. En este caso fue una compañía francesa, la Compañía de Minas de Cobre de San Platón. Entonces esta gente con capital entra y bueno, reconoce las labores, lo poquito que había hecho, ven el potencial y hacen una apuesta fuerte, ¿no? Y bueno, dotan la mina pues de toda la tecnología que se podía dotar pues para tratar de llevar una explotación decente. Hay una corta, pequeñita, que yo creo que data de la época inicial de la empresita esta española. Los franceses cogerían algo de allí, es una corta que estaba en secundarios. Y ellos lo que hacen son pozos. Hay, creo que son dos pozos maestros. Hay uno, el pozo principal, que además hay en un número de la revista no, perdón, de la estadística de minas, hay un artículo dedicado a San Platón con una serie de fotografías espectaculares, que fue cuando se puso en marcha todas las instalaciones. Entonces está fotografiado el malacate del pozo maestro, la máquina, todo lo que es sala eléctrica, las instalaciones generales de la mina. Entonces, la mina la dotaron muy bien, tecnológicamente, ¿no? Y bueno, método de explotación típico, también realces, corte y relleno ascendente. Y fue una mina que siempre tuvo la reputación de ser una mina eh, primero muy cobriza, pero luego empezó a ser una mina muy polimetálica. San Platón, otro de los que tiene también muy buena opinión, y yo creo que eso es algo, es Isidro Pinedo Vara. Siempre habló muy bien de ese yacimiento, y a mí personalmente, pues poquilla información que hay, porque tampoco es una mina de la que haya mucha información. Yo creo que tiene un potencial serio como mina polimetálica, ¿vale? San Platón no fue una mina de pirita al uso, porque precisamente por sus contenidos en metales, las piritas que producía pues no eran buenas para producir ácido, ¿vale? Lo que se busca para producir ácido es un mineral que tenga mucha ley de azufre, mucho porcentaje de pirita, ¿de acuerdo? Y de manera que la tonelada de pirita pues produzca la mayor cantidad de ácido sulfúrico posible. En el momento, o cuanto más metal tiene, baja la parte proporcional de azufre, con lo cual no renta tanto, ¿no? Porque había que mandar la pirita fuera. Allí, por ejemplo, no se procesó nada, o sea, todo se embarcaba en el ferrocarril de Buitrón. Tuvieron también esa suerte que cuando primero la compañía del ferrocarril del Buitrón y luego la United Alkali compra las minas de Poderosa y de Concepción, pues cuando United Alkali amplió el tranvía antiguo de Poderosa hasta Concepción, resulta que le ponen el ferrocarril en la puerta a San Platón, la plaza de la mina, pasa la vía del ferrocarril, del Buitrón. Y claro, ya ellos tienen allí sus cargaderos, todavía se conservan y embarcan sus minerales en el ferrocarril en dirección San Juan del Puerto, ¿no? Que es donde llegaba el ferrocarril de Buitrón.
que nos veo. Nos veo, dice. Zona de alto valor paisajístico. Respete las especies forestales, no se coman los pájaros. Esto es característico de todas las minas de pirita de la Faja. Que en los taludes y donde hay azufrones y pirita dispersa, pues forma todas estas eflorescencias con las filtraciones de agua. De distintos colores, verdes, azules, cuando se oxidan van pasando al color naranja, ocre, pero bueno, todo tiene un encanto tremendo. Cristalitos de yeso parecen, ¿no? No lo sé, o cualquier otro sulfato que sale aquí, recién sacados del charco de su creación. Mira cómo crecen también rodeando al palo las hojas de eucalipto, lo que sea. Se forman cristalitos de yeso sobre las figuras de las propias rodaduras del coche. No te lo pierdas. Qué bonito. Por fin ha aparecido el socavón. ¿Qué vídeos haríamos si encontráramos una galería con sulfatitos, macho? Sí, ¿Eh? ya. Fue una mina muy rica en metales, pero fue una mina que prácticamente esa compañía, cuando tiene todo montado, estamos hablando de años 20, es una época dorada, ¿no?, para la minería, el periodo de entreguerras, porque es un momento en el que hay un boom industrial o económico en el mundo. Ahora todo lo pasado, se puede decir que el mundo se estaba preparando o se estaba armando para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hay un boom, entonces hay un momento, los dorados años 20, en los cuales florece absolutamente todo, la economía va para arriba hasta el crack, ¿no?, del 29. Entonces la minería de la pirita también se vio arrastrada, ¿no?, por esa ola, ¿no?, ese impulso inversor. Y para empezar, las grandes minas, Río Tinto se moderniza. Fue cuando en esa época la Río Tinto Company era de los Rothschild, de la banca Rothschild.
y bueno, fue cuando se hace un esfuerzo inversor grandísimo en la mina, se modernizan todos los procesos. Lo mismo pasó en Tarsis y lo mismo pasó en muchas de las pequeñas minas de pirita, que es San Platón. Al final de esa década comienza la crisis y entramos en una etapa que es la de los acuerdos monopolísticos, es decir, oye, ahora mismo hay crisis, el mercado no demanda tanta pirita, pues vamos a repartirnos el mercado, o, como fue el caso, vamos, las grandes firman acuerdos, las grandes no solo de España, sino de otros países, firman acuerdos y le pagan a las empresas medianas y pequeñas por no trabajar. Y eso es lo que le pasó a San Platón. La mina paró, recibió un dinero por no trabajar, por no producir pirita y no saturar el mercado, pero claro, al final ese dinero pues redunda en qué, en que las costumbres se relajan, cada vez se hace peor mantenimiento y la mina pues va languideciendo hasta que ya muere por sí sola. Entonces esta compañía, la compañía francesa, al final los derechos de San Platón los adquiere una compañía inglesa, la Seville Sulphur, que era propietaria de la mina de Cuchichón, en Andalcollar, ¿vale? Y de la mina de Esperanza, que está muy cerquita, que creo que también habéis visitado. La Esperanza Copper también la compra, todos los derechos de la Esperanza, tal, los compra la Seville Sulphur, y la Seville Sulphur se hace también con la mina de San Platón. Y lo que hace es mantenerla, no la reabre, porque ellos tienen su producción centrada en Cuchichón. Y bueno, van pasando los años 30, años 40, años 50, la Seville Sulphur entra en quiebra y aparece la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya y compra la Seville Sulphur, compra todas sus minas con intención de estudiar su potencial. Claro, ¿pensando en qué? Pensando sobre todo en los contenidos en plomo y en zinc que tienen las minas de la pirita. O sea, ya estamos en la época, y hay que verlo en ese contexto, en la cual ya la pirita empieza a decaer, finales de los 50, principios de los 60, realmente internacionalmente en los años 50. Aquí en España se retrasó todo este movimiento de decadencia de la pirita como mena de ácido sulfúrico, pues una década, porque los años 50 son los años de la reconstrucción, del desarrollismo. Entonces hay mucha demanda interna de pirita para fabricar ácido y pues para abastecer a la industria química nacional en esta etapa de desarrollismo, ¿no? Durante la dictadura, ¿no? Sí, es que es el final de la autarquía, que es cuando empieza el desarrollismo, ¿no? Entonces, claro, se sostiene ese mercado y ese precio de la pirita de manera artificial, porque hay demanda interna. Pero llega un momento en que ya esa demanda interna desaparece y ya es caída libre, ¿vale? Entonces Peñarroya, muy francés, entran, empiezan a mirar, pero nunca llegan a cuajar nada. Y se queda la mina ahí en suspenso y al final, el final de todo esto es que pues los activos, o sea, Andalcollar sí termina vendiéndolo a lo que luego será Andaluza de Piritas, Esperanza se muere sola y San Platón lo subastan. Y es una anécdota que yo te quería contar porque en la época en la cual San Platón era propiedad de Peñarroya, se conservaba todo como una cápsula del tiempo, ¿vale? La casa dirección era la residencia de verano donde venía don Isidro Pinedo Vara, lo traía un chofer, se quedaba allí y en la residencia, la casa de dirección de San Platón, es donde se redactó la mayor parte del Pirita de Huelva. Ahí es donde se escribió Piritas de Huelva. Cuando esto ya continúa así, en los años 80, un antiguo compañero de Minas de Río Tinto, natural de Mina Concepción, me explicó que eso era la cápsula del tiempo. Y llegó un momento en que el propietario, que no sé ya entonces quién sería, porque como hay tantos cambios de propiedad y tantas historias, Peñarroya creo que ya no tenía nada que ver, o si lo tenía que ver, pues sacaron a subasta todo. Y entonces todos los enseres de la casa de dirección, que básicamente es lo que se conservaba, porque lo demás ya se había cortado y eso, salió a subasta y él me dijo que compró un cuadro que estaba en la chimenea y lo tiene guardado en su casa. Un cuadro que no tiene nada que ver con la minería ni nada de eso, pero un cuadro que tenían allí de decoración en la residencia del director de las minas de San Platón.
El director más famoso de San Platón fue un francés, Humberto Banastier. Si os habéis fijado, en el Valle del Odiel, en la ladera enfrente a la mina, hay dos socavones. Uno son socavones de exploración. Esa es la zona que se llama de la Buitrera, ¿vale? Uno es el socavón San Humberto, ya sabéis de dónde le viene el nombre, os lo podéis imaginar. Y el otro no sé si es Santa Adela o Santa Amelia, creo que es el nombre de una de las hijas. En el Pinedo Vara, o sea, me puedes poner el rotulito, corrigiéndome, en el Pinedo Vara aparece el nombre. Yo creo que es el nombre de una de las hijas de Humberto Banastier. Tiene el nombre del otro, le pusieron el nombre al otro socavón. Potencial, pues desde mi punto de vista lo tiene, es una mina que hay que sondear, es muy interesante y ahora mismo casi terminamos con la misma coletilla de siempre. Ahora mismo está dentro de un permiso de investigación de Matsa. Le pegué la zona, ¿no? Entonces, hombre, sí, le viene muy bien. Bueno, Concepción, Está cerca del Patrón, Concepción, ¿no? Es de Matsa y tiene ahí identificado una serie de recursos interesantes. Y San Platón en Esperanza, toda esa zona también es de ellos, ¿vale? Tiene un proyecto allí que presentaron en un MMH hace 4 años que lo llaman el Enjambre, ¿vale? Y que cubre toda esa zona, Poderosa, Concepción, San Platón, Esperanza y Angostura. Son el Enjambre porque son masitas pequeñas que sí tiene sentido considerarlas un polo, centralizar la extracción y llevarlas a la planta de aguas teñidas. Sí, así sí tiene sentido, pero ahora explotarlo como entonces, como una mina independiente con su extracción directa o su propia planta de tratamiento, no salen los números. ¿Por subterráneo sería? Sí. Ese proyecto se lo contemplan todas esas masas por subterráneo. Asociación Cultural Minera Concepción. Mola, ¿eh? Qué preciosidad. Qué color tiene el agua. Estamos subiendo a ver el cementerio de Mina Concepción. Se han caprichado Antonino. A ver si vemos algún difunto ilustre. En el carril hay cachos de jaspe. Ya hemos cogido un par de ellos que tendrán que llevarse a cortar y pulir al taller de nuestro amigo Manolo Argueta queda. Aquí detrás está la bancada de la trituración, una bola de las de moler mineral, pero claro, fijaos, queda el núcleo de hierro, todo lo demás se descascarilla. La carretera, la Nacional 435, a la altura de Esperanza y Angostura, ahí había un puente que se conserva un estribo solo del puente, que era por donde cruzaba el ferrocarril este que os he comentado en otra ocasión, que era un ferrocarril eléctrico, que unía la Angostura con la Esperanza y mediante un plano inclinado bajaba a nivel del ferrocarril del Buitrón, que es donde están los restos de las tolvas de carga. La trinchera, no sé si la habéis visto, que hay una trinchera, ese es el ramal, el Acule, por donde se metían los vagones y ahí se cargaban y salían los trenes de allí para... La trinchera por donde tuvo que pasar el vado con el coche que hace una... Sí, sí, esa tiene que ser, no hay otra. Sí. Y detrás de la trinchera está ya el plano inclinado, que conecta con el nivel de arriba, que es por donde circulaba este ferrocarril. Yo por ahí, hace ya mucho tiempo... Por ahí pateé con un antiguo compañero de Río Tinto que es de allí, es de Concepción, y me estuvo enseñando todo aquello y
La verdad es que la pateada fue tremenda, porque estuvimos en el Cortijo de la Esperanza, en San Platón, y en uno de los dos sitios, yo creo que era en San Platón, estaba la escuela y se conservaba una pizarra en la pared, no, Sí, sí, sí. ¿sabes? De pizarra. De pizarra. Sí, sí. Y tenía reputación San Platón de ser eso, una comunidad muy cerrada, porque si antes hemos comentado sobre Torerera y otros sitios, San Platón sí que estaba en donde Cristo dio tres voces. Es que allí había que ir andando. Nada. Eran caminos para ir con caballerizas y ya solo al final, fue cuando abrieron la pista, que es la que recorría el chofer con Isidro Pinedo Vara y su familia para pasar los veranos allí y escribir visitas de Huelva. El despliegue, la inversión que hicieron allí fue tremenda, pero luego para nada, porque ya os digo que es que esa mina pues estuvo ahí renqueando, se abrió tarde, llegó en el peor momento con la crisis incipiente del mercado de la perita, luego la guerra mundial, y el hecho de aceptar esa soldada, ¿no? Ese pago por no trabajar, pues al final fue lo que generó la degradación y la mina no volvió a arrancar nunca. Entonces, bueno, eso también, si lo miramos con los ojos actuales, pues puede indicar potencial, ¿no? Porque si esa mina hubiera trabajado, probablemente no habría tanto tonelaje como pendiente. Potencialmente puede estar pendiente, efectivamente. Eso, a ver si yo puedo ir de avanzadilla, que tengo un amigo que ha estado allí, porque yo no he estado nunca en el soldado. He visto fotografías y el soldado hace cosa de 10, 15 años, se entraba muy bien porque estaba sondeando ahí una empresa y tenía los carriles arreglados. Ahora no sé, aquí todas esas minas, los carriles, sí, en la foto de Google se ven. Sí. Todas esas minas, el acceso depende en gran medida de que haya pasado a la forestal o no. Si pasa a la forestal es cuando limpian y puedes entrar con un turismo normal y corriente. Pero ya os digo, el soldado se podría entrar también por la Umbría de Palomino, que es del lado de La Poderosa y el Cerro de Cobullos. Y lo que pasa es que eso es una cuesta con mucha pendiente y normalmente eso no se arregla. Entonces siempre suele tener unas cárcavas y unos regatones tremendos y es complicado bajar por ahí. Por eso hay que entrar del otro lado, del lado de la venta. Y bueno, a ver si damos un paseo por allí la próxima vez que vengáis y vamos a La Poderosa. Y ahí os cuento muchas anécdotas de La Poderosa. Porque La Poderosa, ahí sí he trabajado yo. ¿Desde el principio? No, desde el principio no. Sino... en la última época sí, estuve en el equipo de proyecto que pusimos en marcha primero los vacies y luego la corta de Gosan in situ. Qué buena ley, ¿no? Qué buena ley. Sí. Al final sacamos del orden de gramo y pico de oro por tonelada y la plata se nos fue casi a 70 gramos por tonelada, muy bien, un buen Gosan. Y fuimos allí a por 30.000 toneladas. ¿Y cuántos os llevasteis? Nada más. Nos llevamos casi 1.000.000 de toneladas. Me cago en Dios. Qué cabrón. Joder, esto es como cuando echa dinero a los aparte de putas. Echarle más por si acaso. Lo mismo. Y la plata, curiosamente, estaba alta, porque normalmente la relación oro-plata es de 1 a 100, ¿vale? Sin embargo, ahí estaba en 1,58, la plata estaba más alta de precio. Y bueno, al final utilizamos esa relación para calcular el oro, la ley de oro equivalente, porque históricamente en el Río Tinto siempre se ha utilizado el 1,100. Es decir, cada 100 gramos por tonelada de plata equivalen a 1 gramo tonelada de oro. Y así es como se calculaba la ley de oro equivalente. Pero, joder, vamos, hasta el punto que hubo una zona que no teníamos contemplada y había un material negruzco, no tenía oro y solo tenía plata, 100 y pico gramos y eso, y fue para adentro. Se cargó. Eso fue fuera de diseño. Se cargó y bueno, luego también hubo sondeos. Hay uno en la revista, la foto del sondeo que pongo
esa una muestra dio 54 gramos por tonelada de oro. Efecto pepita, no, pepitón. Y bueno, y luego también típica técnica aprendida aquí con los perros viejos de Río Tinto, y que algún compañero la ha utilizado en otro cierto lugar. Eso de decir, tú sondea y que a mí se me olvida que pares. Y dimos sondeos y cortamos mineral polimetálico. Sí, sí, también. Pero bueno, eso es de Atalaya ahora. Son concesiones muy pequeñitas, muy antiguas. La concesión de La Poderosa, es La Poderosa, me lo sé ahora no porque tenga cabeza, sino porque como he escrito este trabajito, La Poderosa número 31. La concesión es de 1858. ¿Se sigue traspasando la concesión tal como estaba antiguamente? Bueno, ahí es la única que queda, esa, bueno, y el desagüe, que está abajo donde estaba la antigua plaza de cementación. Pero no, ahí el resto de concesiones ya han desaparecido y ahora está todo integrado. Bueno, hay una zona que está en demasía y eso, y ahora mismo no está, es franco pero no registrable. Pero no, la mayor parte ahora lo que buscas es consolidar y terrenos grandes. Y bueno, aquí podríamos entrar en otro debate de por qué no autorizan permisos de exploración, solo permisos de investigación, cuando si tú quieres atraer, eso por ejemplo Pepe Suárez te podría hablar largo y tendido. Si tú quieres atraer aquí grandes empresas para investigar, bueno, partiendo de la base que va a ser complicado porque ahora las grandes empresas lo que buscan es delegar en juniors, ¿no? Pero bueno, si quieres atraer una gran empresa, tú necesitas ofrecerles terrenos grandes. Y un permiso de investigación, para el nivel al que se mueven esta gente, se queda pequeño. Pero bueno, eso ya os digo, eso es otro debate que ya supongo que habrá alguna ocasión para abrir el melón. ¿Habéis entrado? Sí, pero está de loquillo. Hay 10 millones o más. Voy a hacer una foto ahí. En ese y los tres. Media vuelta, mi vida. Tengo el palito. Qué fresquito está aquí, ¿eh? Sí. A ver. Espérate. ¿Has visto el problema, Gonzalo? ¿Dónde? Ahí, aquí. justo yendo para allá a la izquierda. Ahí está el departamento de moscas, es un poco más gordo que esto. ¿Y cómo hables te comes unas cuantas? Entra ahí. Se ve, tío, o sea, deja joder. La foto, ¿tú no te acuerdas de las fotos que Mira, tenemos de Antonino. los primeros vídeos de Retinto? Jaspe. Esto se ha caído del techo. Una pizarra. No, dale la vuelta, coño. ¿Esto es rosa? No, es del cabrito. Mira.